Bienvenidos hermanos y hermanas a su programa Iglesia y Actualidad. Continuamos en su programa y ahora vamos a ver un video muy especial que tenemos. Es la audiencia del Papa que has tenido recientemente en esta semana, donde nos va a hablar algo muy especial de la primera comunidad cristiana. Veámoslos. Queridos hermanos, después del episodio de la lapidación de Esteban, apareció la figura de un joven llamado Saulo, que aprobó la muerte de Esteban y con la autorización del sumo sacerdote perseguía a los cristianos, siendo intransigente con los que pensaban diferente de él. En el camino hacia Damasco, el resucitado se manifestó a Saulo y le pidió cuentas de su furor fratricida, preguntándole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así, el Señor Jesús dejó claro que perseguir a un miembro de la Iglesia era hacerlo a él mismo. Después de ese encuentro personal con Cristo, Saulo perdió la vista, quedó ciego y pasó de ser un hombre fuerte e independiente a estar limitado y necesitado de los demás. Y comenzó para él una transformación, como una Pascua personal que va de la muerte a la vida. Lo que antes estimaba gloria se transformó en basura, porque su verdadero tesoro ya era Cristo. Ananías bautizó a Saulo y al imponerle las manos le devolvió la vista. El bautismo fue para Saulo el comienzo de una vida nueva, en la que se ve a sí mismo y a los demás según la mirada de Dios. Los enemigos pasaron a ser amigos y el ímpetu por perseguir a los que no pensaban como él cambió en pasión por evangelizar, suscitando la fe en muchos corazones. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. A todos los invito a... A todos los invito a experimentar como Saulo el impacto del amor de Dios en nuestra vida, que transforma nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, capaz de acoger los sentimientos de Cristo y hacerlos llegar a los que nos rodean. Que Dios los bendiga. Bien, después de haber visto este video del Santo Padre en la Plaza San Pedro, nos está comentando ahí los hechos de los apóstoles, sobre todo la figura del apóstol San Pablo, esa conversión que ha tenido el apóstol San Pablo, y que habla también de esta misión de San Pablo, el bautismo de San Pablo y todo en conjunto de hechos concretos que ha presentado. ¿Qué le ha parecido la conversión de San Pablo contra los... Que era llamado Saulo en principio y perseguía a los cristianos. A lo mejor tú que estás en sintonía con nosotros en este programa, en algún momento de tu vida te has sentido perseguido y el Señor te habla a través de este mensaje del Papa de que no debes de tener miedo. Nosotros los cristianos no debemos de tener miedo porque simplemente estamos cumpliendo con el mensaje que nos dejó Jesús, que es proclamar su evangelio contra viento y marea. Y así lo hizo Saulo, que primero perseguía a los cristianos, pero después el Señor le dio por las rodillas, cayó y no hubo forma de que se despegara del lado de Jesús. Y trayéndolo un poco al contexto nacional, aquí por lo general ningún cristiano ha sido perseguido como en otros países, pero hay otras formas de persecución a un cristiano y en el caso nuestro podemos ser atacados, refutados también por tener un pensamiento cristiano y el que está a nuestro alrededor estar completamente en contra. Es un poco difícil porque trabajamos, y en el caso tuyo y mío, tenemos trabajos que allí hay todo tipo de personas, aunque este sea un país netamente cristiano, pero no todos
No están todos de acuerdo, practican no todos la practican fe. exactamente, y a veces quieren atacar a uno de una forma u otra porque están en contra con lo que tú profesas, cómo tú llevas tu estilo de vida, porque por lo general la gente quiere que tú caigas en su estilo. En tentación. No quieren. Así como le hicieron a Jesús, que lo llevaron al extremo, el demonio lo llevó al extremo para tentarlo. Así ocurre con nosotros, principalmente que estamos en los medios de comunicación, en donde incluso en forma de burla, algunos pueden acercarse para preguntar como qué dice la Biblia, Sí. o qué haría un cristiano, qué tú harías en tal situación, y plantean situaciones que son realmente difíciles de defender, pero no por eso debemos de quedarnos callados. No, claro que no. Dice también el Evangelio que cuando usted persigue, Saulo persigue a la iglesia, o persigue a los cristianos de ese tiempo, persigue a la iglesia. Por eso el Señor se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿y quién es? Soy el Señor a quien tú persigues. O sea que perseguir a sus apóstoles es perseguir al mismo Cristo. Es importante porque también en medio de la persecución está el Señor. Dios nunca te deja solo. Por eso el Señor te pide que sea también, que dé testimonio, que viva conforme, porque los justos brillarán en medio de la oscuridad. Bien, no podemos nosotros ser tibios. Es importante ser fieles a Dios, a su palabra. No podemos dejarnos llevar, como ha dicho Emily, que muchas veces en la sociedad que quiere que tú pienses como piensan ellos. Claro, para poder encajar, para poder aceptarte en su grupo, es difícil. En esta época todavía es más complejo. Y como le dije en una ocasión, la persecución ha ido cambiando, y que tú también lo comentabas, y en una ocasión les hablé de que hoy en día esos que son perseguidos son los que van por el mundo defendiendo la vida, van por el mundo defendiendo lo que Dios diseñó como familia, porque ahora quieren también diseñar otra familia que no es la que estamos acostumbrados. O sea que en estos 2000 años todo ha ido evolucionando de una forma que ha sido directamente en destrucción de la familia. Y son a esas personas, a las que están defendiendo la familia, que más hoy están atacando. Pero sobre todo, mire, el gran cambio viene a partir de 1968, donde comienza esa revolución sexual, donde comienzan esas corrientes ideológicas, ¿entiendes? Los franceses son pioneros también de eso, con la igualdad, la libertad y la fraternidad, ¿entiendes? Sacan todo lo espiritual de su vida, y ya que reina simplemente la razón. Pero mira que la razón y la fe van de la mano. No, nada más la razón, y ellos quieren. Entonces con la razón a veces se construye un mundo donde muchas veces ni se puede vivir, ¿entiendes? Tú no has visto también ahora en los tiempos modernos cómo el hombre autodestruye la naturaleza también, ¿entiendes? En estos días conversaba con un amigo con el tema, ya ustedes saben, de la política, un tema que nunca tiene fin en República Dominicana, nunca hay vacaciones, y hablábamos él y yo de que, wow, tanto que se habla de la corrupción política, de la corrupción estatal, pero no se habla de la corrupción personal. Ahí es donde empieza la verdadera corrupción. Si no hubiese corrupción personal, no llegaría, no pasaría hasta tu oficina. Entonces ahí es que empieza todo, y de una forma u otra nos estamos autodestruyendo. A veces, claro, el ser humano se está autodestruyendo y no lo sabe. Hay gente que peca o que comete un error sin estar consciente de que lo está haciendo. Eso pasa mucho. Pero también hay mucha gente que lo hace lamentablemente conscientemente. Y yo creo que ahí es que tenemos que ir cuando hablamos de corrupción. O sea, señalamos al político y señalamos al empresariado privado, pero no sabemos cómo
cómo estamos nosotros. No analizamos cómo va la situación a nivel personal. Ahí entra una frase también similar, que es la de Juan 23, que dice, no puede haber paz en el mundo si primero no hay paz en tu corazón. Bien. O sea, esa corrupción que se expresa afuera es la que muchas veces llevamos dentro. ¿Entiendes? Las familias también, con los malos ejemplos. Pero estamos viendo ese valor extraordinario que presenta el Papa sobre la conversión del apóstol San Pablo. Y San Pablo es una de las figuras gigantes, grandes de la evangelización. Es verdad que fue un perseguidor de la iglesia. Es verdad realmente que fue uno que atacó, persiguió la iglesia. Pero después de ese momento, donde el Señor lo tumba del caballo, que atención, aquí muchos teólogos dicen que no fue tumbado físicamente. Dice que lo tumbó de su forma de razonar. Bien, ya lo tumbó de sus conceptos. Lo tumba el Señor de su caballo y entonces de ahí en adelante queda transformado. Un hombre que se veía realmente tan fuerte y tan poderoso delante de esos pobres cristianos. Entonces, ¿qué sucede? Ya se ve débil, pierde la vista y va donde quién, va donde Ananías. Y Ananías ahí entonces lo bautiza y de ahí comienza un hombre nuevo, una figura diferente, el apóstol San Pablo. Por eso es importante que podamos nosotros ayudar a la gente para que se bautice, pedirle a la gente que puedan estar bautizados. Sin importar la edad, sin importar la edad. Así mismo. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con su programa Iglesia y Actualidad.